equivoco,
Buenas noches.
Bien, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por haberse unido a esta masterclass que se ha preparado para el día de hoy. Ya estamos a punto de iniciar. Ahí me ayudan, por favor. Buenas noches, ingeniero Leighton Wari. Me confirma si se aprecia el video, si está todo ok, se escucha el audio. Hola, Buenas buenas noches, noches, sí, señor. Sergio. Sí, se logra escuchar muy bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a dar inicio a nuestra masterclass, agradeciendo en primer lugar a todos los participantes por su interés, por conectarse a esta masterclass, y también agradeciendo al ingeniero Rayson Wari, que ha tenido a bien disponer de tiempo para este pequeño evento. Entonces, yo voy a comenzar haciendo la presentación de nuestro ponente el día de hoy. El ingeniero Rayson Wari Quispe es ingeniero civil por la Universidad de Caro Palma. Cuenta con una maestría en infraestructura vial en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en ingeniería vial en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con amplia experiencia en la construcción y mantenimiento de proyectos en infraestructura vial y aeroportuaria. También ha desarrollado investigación en temas como ligantes asfálticos, mezclas asfálticas, reciclado de pavimentos, todos estos orientados hacia la construcción, conservación y rehabilitación de pavimentos flexibles. Actualmente se desempeña como líder de ingeniería en la empresa Vituper Otoya MHSAC. Bueno, sin mayor preámbulo, ingeniero Rayson Wari, le cedo el espacio, nuevamente reiterándole el agradecimiento a usted por aceptar nuestra invitación y también a todos los participantes que se han dado cita el día de hoy. Entonces, lo voy a dejar ya con la presentación para que usted pueda compartirnos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Eh, bueno, agradezco también a todos los asistentes por haberse tomado el tiempo de poder asistir aquí a la charla. Pues vamos a tratar de hacer muy dinámica la presentación. Pues voy a compartir de cierta forma mi experiencia también con ustedes, eh, y también pues agradecería en caso puedan complementar con vuestra experiencia sobre el tema, ¿no? En realidad he agarrado este tema de reciclado de pavimentos asfálticos en caliente porque considero que es una tecnología que pues está yendo muy en tendencia en los distintos países. En Perú, pues no es ajeno a eso. Cada vez se suma más la iniciativa de poder desarrollar esta tecnología. Y pues sé que también en países vecinos como Colombia, como Chile, eh, México, bueno, Centroamérica también, México, Estados Unidos y otros países bastante cercanos al Perú, pues aplica mucho esa tecnología y bueno, la idea es como que replicar esas buenas prácticas para que se pueda también aplicar con la misma intensidad aquí en Perú. Quiero consultarles si ustedes logran ver la presentación. No sé si alguno de ustedes me puede confirmar, por favor. Sí se puede ver. Ok, Sí, señor. genial. Listo, genial. Bien, quiero iniciar la presentación pues primero con una reflexión pues acerca de la sostenibilidad, ¿no? Pues esto lo dijo Víctor Hugo y dice, produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza eh, habla mientras el humano no la escucha, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con el tema de sostenibilidad. Creo que es algo de lo que muchas industrias, muchos sectores de la industria también,
conversan con mayor frecuencia, es algo en lo que se toca mucho hoy en día, pues en el tema de la construcción de edificaciones, por ejemplo, hay certificaciones, en otras industrias también de la construcción, se toca mucho acerca de la sostenibilidad, hay certificaciones que dan como que cierto grado de certificación a cada una de las construcciones y pues en el tema de la infraestructura no se debe ser ajeno ese tipo de alternativas y pues al contrario, ¿no? Se le debería escuchar a la naturaleza con el fin de poder brindar soluciones que permitan cuidar y preservar el medio ambiente, ¿no? Bien, entrando ya un poco al contenido de lo que se va a hablar hoy, pues he estructurado esta presentación. Pues primero haré una breve introducción, luego tocaré un poco el marco teórico, hablaré acerca de los fundamentos del RAP, que es el pavimento de asfáltico reciclado. Hablaré un poco de los procesos de reutilización del RAP, también un poco de la evaluación del material, de la evaluación del ligante, de las consideraciones del diseño con RAP y un poco del proceso de aplicación y daré un breve cierre con unas cuantas conclusiones. Eh, Esta presentación, pues, la vamos a enfocar principalmente a lo que es reciclado, pero reciclado en caliente. Cuando hablamos de reciclado, pues hay múltiples soluciones de reciclado, pues se habla de reciclado en frío, caliente, reciclado en planta, reciclado in situ, reciclado a profundidad. Hay múltiples técnicas de reciclado. Pues esta presentación la vamos a enfocar principalmente en reciclado en caliente. Y pues de esta solución o de esta técnica de reciclado, pues nace una abreviación particular, pues probablemente hay alguno aquí en la charla que no esté tan familiarizado con esta técnica y se preguntará qué es RAP, ¿no? Entonces, el RAP en realidad es un pavimento asfáltico reciclado que proviene del fresado o perfilado de una carpeta asfáltica que ya está en deterioro o entra a una etapa donde se tiene que retirar por dar una mejor solución a una estructura de pavimento. Entonces, en ese sentido, a manera introductoria, pues he sacado a flote estas cuatro preguntas, ¿no? ¿Qué es el RAP? El RAP es lo que les acabo de explicar, ¿no? Es un pavimento asfáltico reciclado que se obtiene pues del perfilado, del fresado del pavimento ya deteriorado, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Se obtiene pues a partir de un fresado, pues se utilizan por lo general una fresadora para realizar el perfilado de esta carpeta asfáltica y se determina en este proceso pues la profundidad del reciclado, del fresado, ¿no? Esta profundidad va a variar, puede variar en distintos espesores de acuerdo a la solución que se plantea en el proyecto, ¿no? Entonces, el material que proviene de este perfilado, pues, por lo general van a acopios y en algunos casos, pues, van a botaderos, ¿no? Entonces, algunas veces es aprovechado, otras veces no, y al menos en nuestro contexto peruano, pues, no se aprovecha del todo este material, ¿no? Hay empresas que sí las llegan a aprovechar en toda su amplitud, del caso y tratan de hacer como que eh, sostenible su proyecto, hay concesiones que apuestan por estas tecnologías y esta solución pues principalmente motiva mucho al sector privado porque de esta se puede sacar distintos beneficios, ¿no? Entonces, ¿por qué debería usarse el RAP? El RAP pues tiene múltiples ventajas, ¿no? Ventajas ambientales, ventajas técnicas, ventajas sociales, e inclusive la misma le voy a admitir uno, la misma Federal Highway Administration indica de que se debe practicar con mayor relevancia la demanda de buenas prácticas y la difusión de información y educación acerca del RAP, ¿no? Porque pues en Estados Unidos esta entidad lo practica constantemente, ¿no? Lo aplica constantemente en sus distintos proyectos, organizaciones, en los distintos estados. Hay muchos organismos que inclusive obligan a que se use el reciclado en distintas técnicas, ya sea en caliente, en frío, en cualquiera de las técnicas en las que se pueda aprovechar. Entonces,
en ese sentido, en ese sentido, pues quiero hablar un poco de las ventajas que tiene el reciclado, ¿no? Pues en esta diapositiva, pues podrán ver tres círculos que equidistan, ¿no? Y cada uno pues va a hablar de distintos temas, ¿no? Y nos vamos a enfocar a hablar un poco de cada uno de ellos. Uno de los principales beneficios que tiene el RAP, pues el pavimento asfáltico reciclado, es principalmente reducir costos, ¿no? Reducir costos en un proyecto, porque este material llega a ser como que un bien de un proyecto que muchas veces no se aprovecha, ¿no? Y esto, en caso se aproveche, pues genera mucho ahorro económico, genera mucho aporte, inclusive dentro de las soluciones que se brindan como alternativas del proyecto. Y pues esto también impacta en el tema ambiental, ¿no? Y al aportar en estas dos variables, pues van a tener una consecuencia y un aporte también en el tema social, porque al momento de que un proyecto se ahorre dinero y se aprovechen los recursos, no solo como que beneficia al medio ambiente, sino también nos beneficia a nosotros mismos como usuarios, porque al ahorrar dinero se pueden construir más kilómetros de carreteras y se puede como que aprovechar ese material y generar menos desperdicio que finalmente contaminan al medio ambiente, ¿no? Y bueno, y continúo nuevamente con una reflexión que dice lo siguiente, ¿no? La riqueza es el sobrante de lo que te queda después de gastar, ¿no? Entonces, ese concepto también se debería aplicar a la ingeniería. Entonces, aquí se va a entender un poco mejor acerca de este concepto, ¿no? Y cómo está relacionado muy con el aspecto económico, que finalmente interesa mucho al tema de las empresas, al tema de las concesiones, inclusive al Estado mismo, ¿no? Entonces, un proyecto tiene que ser viable técnica y económicamente, ¿no? Entonces, ahorita me voy a centrar en lo económico y posteriormente vamos a hablar cómo se podría sustentar esta tecnología de manera técnica. Entonces, esta es una gráfica de la Federal Highway Administration, donde ellos indican de que de todos los costos que hay en un proyecto, casi el 70% corresponde a los materiales. ¿Qué quiere decir? De que si uno construye un proyecto con materiales absolutamente nuevos o vírgenes, pues estaría considerando dentro de su presupuesto como que un 70%. Pero aquí viene como que a tallar un poco el reciclado. Entonces, ¿por qué? Porque este aprovechamiento de pavimento pues impacta finalmente en este costo que es altísimo. Y no solo en esto, sino también impacta en el resto de indicadores que demandan el costo de un proyecto, ¿no? No solo en los materiales, sino también en la planta de producción, porque se produce obviamente menos material, porque ya estás produciendo menos agregados, menos cantidad de asfalto. Igual en el tema del transporte, porque ya estás aprovechando ese material en vez de botarlo en botaderos, pues estás aprovechando y lo mismo en los costos de construcción. Entonces, hasta ahí, pues es muy interesante el hecho de reaprovechar el pavimento asfáltico reciclado, pues ya estamos analizando desde un punto económico los distintos beneficios que tiene el pavimento asfáltico reciclado. Entrando a la parte 2, como marco normativo, pues nosotros como ingenieros, y acá de repente hay muchos jóvenes que están en formación, al igual que otros colegas que están como que introduciéndose a este mundo de las distintas técnicas que se aplican en las carreteras y aeropuertos, pues nosotros trabajamos por lo general muy apoyados de manuales, normativas, especificaciones, ¿no? Entonces, esto lo he dividido en dos sectores, ¿no? Principalmente eh, separado por manuales y especificaciones locales, que son los de la derecha, como el manual del manual de carreteras, la EG 2013 y el manual de materiales. Y lo otro, pues, abocado a manuales internacionales, de los cuales se apoya muchísimo para las etapas de construcción, diseño, evaluación de materiales, ¿no? Entonces, dentro de ellos, pues está como básico, pues los manuales del ARRA, están manuales adjuntos también de la Federal Highway Administration que hablan acerca del reciclado en caliente principalmente. También existen manuales de la NHRP
¿sí? Que también tienen distintos reportes acerca del reciclado y las distintas etapas del reciclado, como les mencioné, la evaluación de materiales, diseño y construcción. Y no solo están estos manuales, sino también pues aprovechamos de la información que nos brindan distintos manuales que son utilizados en el diseño y evaluación de materiales vírgenes, porque finalmente cuando uno recicla, al menos dentro de nuestro contexto, pues no recicla el 100%, y así lo hiciera, pues tiene que apoyarse también de manuales que se usan mucho en la construcción de materiales absolutamente vírgenes, ¿no? Entonces, dentro de ellos están los manuales del Instituto del Asfalto y siempre pues apoyados en la ASHTO también, que es un gran soporte para nuestro contexto peruano, ¿no? Entonces, entrando ya a la parte 3 como fundamentos del RAP, del pavimento asfáltico reciclado, quiero entrar primero con una breve línea de tiempo, ¿no? O sea, de dónde nace esta tecnología, cómo se ha desarrollado en los últimos tiempos, en los últimos años, y cómo se está mirando actualmente en Perú esta tecnología. Entonces, todo empieza con una necesidad y un problema, ¿no? Todo en la ingeniería, pues, surge de una problemática, ¿no? Pues esta tecnología del reciclado pues nace en los años 70, ¿no? Con una escasez del petróleo. Y a partir de ahí como que Estados Unidos mira y dice como, oye, necesitamos hacer y desarrollar técnicas que permitan de cierta manera ahorrar materiales pues empiezan a utilizar el pavimento asfáltico reciclado, ¿no? Entonces empiezan a desarrollarse distintos programas que surgen pues en la Federal Highway Administration. Luego empiezan a mejorarse con otras entidades y otros gobiernos gubernamentales como la NHRP, donde empiezan a publicar los primeros manuales para las mejores prácticas del uso de RAP. Y luego como que se empieza a estandarizar en los distintos gobiernos gubernamentales a los finales de los 90 y a inicios de los 2000, combinada con la tecnología del SuperPave, empiezan a crear pautas para el uso del RAP, ¿no? Donde se empieza ya como a normalizar el proceso dentro de Estados Unidos al menos. Y nuevamente en el 2008, pues tratan de mejorar estas técnicas que ya habían iniciado para poder finalmente utilizar distintos materiales como aditivos, apoyados en la metodología SuperPave para poder crear materiales, para ahorrar materiales, para poder reaprovechar la mayor cantidad posible de reciclado en distintos proyectos viales y aeroportuarios. Y bueno, y en la actualidad, haciendo una mirada a profundidad en nuestro contexto peruano, pues en nuestro contexto peruano, pues no estamos todavía muy desarrollados en esta línea del tiempo que sí lo ha llevado como constantemente trabajando Estados Unidos, pero bueno, eso al menos nos genera como que una oportunidad, ¿no? Y eso también nos permite mirar nuestros proyectos y decir, oye, ¿cómo replicamos esto? Y cómo hacemos un mix de lo que ya han hecho en otros países y cómo lo podemos aprovechar finalmente en nuestro contexto peruano. Y esto es interesante porque ya hay distintas empresas en Perú que ya llevan aplicando esta tecnología. Inclusive nosotros ahora en un proyecto que tenemos aquí en el norte, pues estamos haciendo tramos de prueba donde ya se están aplicando contenidos de reciclado en caliente, ¿no? Entonces, que lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor detalle. Entonces, eso también es una iniciativa para otras empresas que también ya lo llevan aplicando y que pues que en realidad es una oportunidad para nosotros, para uno seguir aprendiendo, copiar técnicas que ha funcionado en otros países, replicarlas, adaptarlas y finalmente ponerlas en funcionamiento. Y nada de eso se puede lograr, obviamente, si no se parte de una base sólida, ¿no? Como es el marco normativo, especificaciones, que también se llevan desarrollando en paralelo en Perú con el fin de que se puedan aplicar estas técnicas, ¿no? Entonces, eso no es una limitación, más bien es una oportunidad para poder seguir creciendo en la industria, pues, y también para que nosotros sigamos aprendiendo, ¿no? Dentro de cada una de nuestras experiencias en los distintos proyectos. Entonces, explicando un poco más de los fundamentos del reciclado, como les había explicado en diapositivas anteriores, el reciclado viene del fresado, ¿no? Acá vemos una fresadora que pues está perfilando, retirando la capa de asfalto, que podría ser muy fácilmente lo que se ve aquí, ¿no? En la parte izquierda, que un pavimento con piel de cocodrilo, ya bastante desgastado, con bastante deterioro de fatiga, que ya necesita una reparación, ¿no? Esos son testigos
de un tramo bastante deteriorado. Y pues lo que se hace en este tipo de casos es hacer un reciclado de pavimento. Entonces, ¿cómo se recicla? Haciendo un perfilado, eso se traslada y pues se lleva a distintas fuentes de acopio, donde pues de acuerdo a la tipología también del fresado y de acuerdo al tipo de fresadora que se utiliza, pues empieza como que a ubicar los materiales con el fin de poder acopiar los distintos filamentos de reciclado, ¿no? De acuerdo al tambor también que se utilizan en las fresadoras, pues se obtiene distintos tamaños del fresado, ¿no? Y lo que vemos en la parte derecha, pues es un poco de lo que conocemos como RAP, ¿no? Que este ya es un pavimento triturado, es un pavimento que ya ha pasado como que por un proceso de fresado, un proceso de acopiado y un proceso de selección, y acá pues se está tratando de homogenizar el material con el fin de poder realizar muestreos y empezar una etapa de estudios, ¿no? ¿Y cómo se realiza este proceso? Lo primero es la recuperación del RAP, ¿no? Esta recuperación del RAP pues empieza, como dije, en la fresadora y luego pasa a una etapa de selección y acopio de RAP, ¿no? Entonces, por lo general, ese proceso de selección pues lleva a seleccionar y en algunos casos a triturar o en otros casos como que a tamizar los bloques o partículas de pavimento reciclado que ha sido extraído de campo, ¿no? Después de eso como que pasa a una etapa de evaluación. En una etapa de evaluación se evalúa el material reciclado mediante técnicas de recuperación. Bueno, antes de eso se hace un previo lavado para identificar de muchos muestreos, de mucha cantidad de muestreos, como que identificar la cantidad de asfalto y la granulometría y los parámetros volumétricos de este agregado y también propiedades del asfalto. También lo vamos a hablar un poco más adelante. Y luego se empieza con una recuperación, ¿no? Con una recuperación del asfalto para que después se llegue como una etapa de evaluación del ligante asfáltico, una evaluación del desempeño y finalmente la aplicación del reciclado, ¿no? Entonces, eh, para continuar a la etapa de evaluación de los materiales, es importante uno, antes de poder haber identificado estas variables, como que conocer dónde estamos trabajando y si las normativas nos apoyan con el uso del RAP antes de poder lanzarnos a la etapa de diseño y evaluación de los materiales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque al menos en Perú pues existe muy vagamente como que unas especificaciones acerca del reciclado que te dan como que ciertas indicaciones acerca del RAP, que en realidad no es mucha la información que hay, por eso al inicio como comenté un poco acerca del marco normativo de los cuales se apoya para poder desarrollar esta técnica. Entonces, hay que conocer primero dónde estamos parados, ¿no? Estamos en Perú o en otros países, ¿no? Al menos en Perú, pues existen limitaciones del uso del RAP, donde pues de acuerdo a la eje 2013 se limita el uso del 40% de RAP. Y bueno, este 40% de acuerdo a manuales internacionales, pues te requiere y te solicita una evaluación del ligante asfáltico antes de poder realizar el diseño, ¿no? Y ahorita les explico por qué. Y no solo eso, al menos en Perú te piden realizar la evaluación del desempeño de mezcla asfáltica, te piden el ensayo bueno, inclusive lo especifican así, ¿no? Te piden la rueda de Hamburgo y no te piden ningún otro ensayo más, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, es un punto importante a considerar, ya que el RAP, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desafíos, ¿no? Porque no es de que le metas RAP y el RAP funciona para todo, ¿no? O sea, tiene que uno diseñarse el ligante asfáltico que va a acompañar al reciclado o a la mezcla asfáltica de acuerdo al porcentaje de RAP que se está utilizando. No solo eso, sino también de que se tiene que evaluar el ligante asfáltico y a veces no está especificado, bueno, no está especificado en este caso en los manuales del eje 2013, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, en el caso de Perú, solo te pide realizar el diseño con la metodología Marshall, ¿no? Entonces, solo te especifica eso. Entonces, hay ciertas limitaciones que se considera al menos como punto de partida para poder desarrollar y llevar a cabo como que el uso de RAP en caliente
antes de poder entrar a una etapa de diseño, ¿no? En el caso de Europa, por ejemplo, es algo más fácil, ¿no? Europa, Estados Unidos es algo más sencillo, ya que no hay tantas limitaciones, sino hay, al contrario, mucho desarrollo, mucha bibliografía, muchos tramos experimentales, muchas aplicaciones, y tienen demasiada, como que, tienen demasiado know-how como para poder continuar con cualquier otro proyecto, ¿no? Ya inclusive dentro de ellos está normado, ¿no? El uso de reciclado. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, pues aquí vemos, por ejemplo, un mapa donde de acuerdo al estado, inclusive esto es para el 2011, esto también tiene una actualización, pero bueno, para ese año, mira, para el 2011, como ya se tenía ya se tenía normado el uso de reciclado en los distintos estados, ¿no? Se pedían en algunos casos mayores a 20, limitados hasta el 20%, pero eso es obligado. Pues en nuestro caso, pues eso representa el desafío que tenemos como ingenieros y bueno, también de parte del Estado como para poder copiar estas buenas prácticas que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, regresando nuevamente al reciclado, después de haber pasado por esa etapa de selección y haber pasado como por la etapa de la obtención del reciclado ya en condiciones homogéneas, lo que se realiza ya entrando previo a una etapa de diseño es uno realizar el muestreo de este reciclado con el fin de poder, uno, identificar el contenido asfáltico, luego recuperar el asfalto. Esto se realiza mediante una metodología que especifica también los manuales de Estados Unidos. Y ya incluso hay un método de extracción y se empieza a recuperar el asfalto, en primer lugar, porque el asfalto es el material que más se ha oxidado dentro de la mezcla asfáltica. El agregado eh, por lo general es bueno cuando se recicla un pavimento, porque pues ya ha sido triturado, ya ha sido desgastado, entonces inclusive ya tiene como que tiene muchas más angularidades el agregado, y lo que se trata de evaluar principalmente es el asfalto, porque el asfalto es lo que más se ha oxidado, más se ha envejecido en el tiempo de uso de la mezcla asfáltica del pavimento, y lo cual tiene que considerarse en la etapa de diseño. Entonces entramos a una etapa de evaluación del material del reciclado. Entonces, no solo se evalúa en este caso el asfalto, también se tiene que evaluar el agregado previo al diseño, ya que estos van a considerarse como una variable de entrada al momento de poder realizar el diseño considerando un porcentaje de RAP dentro de una nueva mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, se tiene que hacer evaluaciones no solo de sus propiedades físicas, sino también mecánicas, ¿no? En ambos casos. Entonces, para el caso del RAP, por ejemplo, se tiene que considerar la granulometría, peso específico, se tiene que considerar la angularidad, las planas y alargadas, y esto con el fin de tener como que mayor conocimiento del material que se tiene, que se va a reciclar y que se va a utilizar en la nueva mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, luego pasamos como que a una evaluación del ligante reciclado. En el caso del ligante del reciclado, pues va a depender mucho del porcentaje que se esté utilizando. ¿Y por qué va a depender mucho del porcentaje que se esté utilizando? Porque de acuerdo a normativa o de acuerdo a manuales internacionales de la NHRP y de la Federal Highway Administration, te indica de que de acuerdo a qué porcentaje vayas a usar en la mezcla de reciclado, pues tienes que realizar diferentes estudios o tener consideraciones dentro del ligante asfáltico para poder evaluar y poder empezar una etapa de diseño y luego como que llevarlo a la construcción, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué razones se debe evaluar el ligante asfáltico? Uno, porque hay una oxidación en el asfalto de por sí que se está recogiendo del pavimento por el tiempo de vida que ha tenido. También el asfalto, pues, o la mezcla asfáltica ha sufrido distintas volatilizaciones por evaporación, se han evaporado muchas en el proceso constructivo, en el proceso de operación también han ido perdiendo muchas partículas livianas, existe como que una pérdida o una polimerización por reacción química, entonces existe eliminación de aceites, entonces existen distintas complicaciones y distintos eh, acontecimientos en la mezcla asfáltica que llevan como que a un envejecimiento del ligante asfáltico del RAP. Entonces, por esto es importante realizar una evaluación y todo va a depender del porcentaje de RAP que se vaya a aplicar.
Entonces, eh, ¿qué se hace en la evaluación del ligante asfáltico reciclado? Por ejemplo, si uno va a usar el 40% de RAP dentro de una mezcla asfáltica en caliente, pues como les dije, este es un porcentaje alto que está especificado también, como lo ven aquí en esta tabla, donde te indica, ¿no? Oye, si tú vas a utilizar porcentajes mayores al 25%, tienes que hacer una tabla de blending chart, pero para hacer esta tabla de blending chart, tú tienes que hacer una evaluación del ligante asfáltico. Y ahorita les explico por qué. Entonces, cuando son valores menores, o sea, concentrados, por ejemplo, entre el 15 y 25%, pues te dice el asfalto nuevo que tú vas a utilizar en la mezcla, solo redúcelo en 1 grado, ¿no? Y cuando son porcentajes menores al 15%, pues no requieres cambiar el asfalto nuevo que vas a seleccionar, ¿no? Entonces, como les decía, todo depende del porcentaje de reciclado que uno vaya a utilizar en la mezcla asfáltica en caliente. ¿Qué tipo de evaluaciones se realiza al ligante asfáltico en el caso de que utilicemos valores mayores al 25%? En este caso de ejemplo, que es el 40%. Se tienen que realizar una evaluación de las propiedades físicas, como la penetración, viscosidad Brookfield, la ductilidad y también la evaluación de las propiedades reológicas. Entonces, al asfalto que se recupera del lavado asfáltico, pues uno tiene que hacerle no solo propiedades físicas, sino también propiedades reológicas, ¿no? Determinar en el reómetro de corte dinámico las temperaturas altas, medias y bajas de falla, ¿no? Entonces, las temperaturas altas de servicio, medias de servicio y bajas de servicio. Entonces, en algunos casos inclusive consideran como que evaluaciones del LASA, ese asfalto recuperado, evaluaciones del MSCR, inclusive consideran otras propiedades, ¿no? Pero nos vamos a centrar en este momento en las propiedades obtenidas en el reómetro de corte dinámico. Y esta evaluación, pues no solo se hace al RAP, ¿no? Esto como parte del control de calidad, también se le realiza al asfalto virgen que se vaya a trabajar. Entonces, ¿por qué se hacen todas estas evaluaciones? Porque la selección del ligante asfáltico con el que se vaya a mezclar el RAP para la nueva mezcla asfáltica en caliente es clave para que no se generen rigidizaciones o problemas asociados a una mayor rigidización, porque de por sí el RAP es un material duro, que tiene un asfalto endurecido, que tiene un material ya, o que tienen los agregados ya recubiertos, que tienen muchas partículas de finos, entonces tiene muchas complicaciones. Entonces, lo que vas a meter como nuevo material al adicionar asfalto y al adicionar agregado, dependiendo del porcentaje que vayas a trabajar, pues va a ser muy clave en el proceso en el proceso del diseño, ¿no? Y en el proceso también de la aplicación, para que esta mezcla que va a ser la combinación de ambas, tanto de RAP como material nuevo, pues sea finalmente pues una mezcla tal que llegue a satisfacer o que llegue a cumplir con las exigencias que requiere el proyecto, ¿no? Entonces, para ese tipo de casos, para esa casuística, la especificación internacional te dice, oye, hazme un blending chart a partir del PG. Entonces, es por eso que decía, al ligante recuperado del RAP se evalúan no solo propiedades físicas, sino reológicas. Y al ligante virgen, por control de calidad, el proveedor te tiene que brindar todas las propiedades, ¿no? Y finalmente todo esto conlleva un estudio, ¿no? Dentro del laboratorio. Entonces, ¿para qué? Para que finalmente tú puedas realizar el blending chart a partir del PG. ¿Y qué es el blending chart? Este es un punto importante a considerar en la etapa del diseño, ¿no? Tú puedes hacer el blending chart ya sea con viscosidad absoluta o con evaluaciones por PG. Ahorita hemos hablado en la diapositiva anterior acerca de la evaluación del PG y hacer el blending chart a partir de eso porque son propiedades reológicas. Entonces, ¿qué te dice la especificación? Te dice, oye, evalúame, uno, el asfalto virgen, donde obviamente el asfalto virgen no tiene nada de recuperado, entonces pues se va a poner en el punto cero, y tú identificas, por ejemplo, para la temperatura alta y dices, este asfalto virgen que yo voy a utilizar va a tener un pG de temperatura alta de 56 grados centígrados. El asfalto recuperado al 100%, que es la evaluación que has hecho en el reómetro de corte dinámico,
y donde tú has recuperado el asfalto y finalmente como que has determinado el PG a temperatura alta de servicio, va a tener un 92 grados de temperatura alta de servicio de falla. Entonces, en función a esas dos, tú puedes determinar hasta qué porcentaje de RAP necesitas para para el PG que requiere tu proyecto. Esa es una de las formas en hallar hasta qué porcentaje máximo puedes utilizar de RAP en tu proyecto. Pero en nuestro caso, como estamos utilizando ya de entrada el 40% a modo de ejemplo, nosotros entramos uno con el PG del asfalto recuperado del RAP, con el porcentaje de RAP a utilizar en la mezcla, y nosotros con eso hacemos una línea de tendencia y encontramos como que el asfalto que va a requerirse como asfalto virgen, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, de tener un PG 92 de ligante recuperado con un 40%, debería utilizar yo en mi mezcla asfáltica como nuevo asfalto un PG ya sea de 72 o ya sea de 64 grados, ¿no? Entonces, o el PG que se calcule, ¿no? Entonces, es así como se empieza como que a generar el blending chart. Y es aquí en esta curva donde se utilizan, por ejemplo, rejuvenecedores de asfalto, donde reduce la pendiente que tiene esta curva. Al utilizar rejuvenecedores de asfalto se le aplica directamente al asfalto recuperado o al ligante recuperado y esta línea de tendencia baja, ¿no? Entonces empieza a tener como que menor pendiente. Y al tener menor pendiente, pues el ligante asfáltico que también se va a requerir no va a ser un ligante asfáltico tan bajo como para balancear, sino también va a ser un asfalto mucho más cercano o homogéneo, ¿no? Entonces al que se tiene en el asfalto recuperado. Entonces, es así como se hace el blending chart. El blending chart se puede hacer como para temperaturas altas, para temperaturas intermedias de servicio y para temperaturas bajas, ¿no? Y es así como se selecciona el asfalto, es así como se introduce inclusive rejuvenecedores de asfalto y se utilizan como que distintos porcentajes de rejuvenecedores con el fin de poder variar esta curva y encontrar también un asfalto que se comercialice dentro del proyecto, ¿no? ¿Qué consideraciones más se tiene en la etapa del diseño cuando se utiliza RAP? Lo que les iba mencionando, ¿no? En diapositivas atrás, ¿no? Uno, el RAP de por sí es un material oxidado, ¿no? Y al ser oxidado disminuye la calidad de la mezcla virgen. Entonces se debe conocer como que las bondades y desventajas que tiene el RAP antes de poder empezar el diseño, ¿no? Se debe conocer también las propiedades del asfalto, es importante para poder uno poder mezclar con un asfalto nuevo, poder también realizar la etapa de diseño y tal que cumpla también con las consideraciones que se tienen en la etapa de evaluación del desempeño de esta mezcla asfáltica, ¿no? Se tienen que hacer no solo evaluaciones al asfalto, sino también evaluaciones a la mezcla asfáltica. Y como les había mencionado en la diapositiva anterior, en el blending chart, dependiendo al porcentaje de reciclado, pues se va a poder uno o no hacer ninguna variación del ligante asfáltico con el que se está agregando como nuevo, o se va a poder reducir o se tiene que hacer sí o sí el blending chart, ¿no? Entonces son consideraciones que hay que tomar en la etapa del diseño, ¿no? El diseño con RAP se puede hacer por distintas metodologías, ¿no? Lo que finalmente se busca obtener es como las propiedades volumétricas, ¿no? Se puede hacer con el método Marshall o con el método SuperPave. El método Marshall, que es un poco más manejable dentro de nuestro contexto, es algo de lo que se practica, pues es algo con lo que se puede desarrollar el reciclado, el pavimento asfáltico reciclado en caliente, solo que hay que considerar en esta etapa como que la curva granulométrica del RAP, hay que considerar el blending, la mezcla con la granulometría del agregado virgen que vayas a utilizar y finalmente ambas deben calzar de acuerdo a la tipología de agregado que vayas a utilizar en tu proyecto y deben no solo eso cumplir a nivel granulométrico, sino también conocer la gravedad específica del agregado antes de poder entrar a la etapa del diseño. Y bueno, también considera las mismas condiciones que se tienen a nivel volumétrico dentro del diseño, ¿no? Como BFA, BMA para obtener y también se puede realizar el diseño como que en base a los mismos contenidos o mismos parámetros que se diseñan mediante el método Marshall, ¿no? Eh, Algo a considerar en la etapa de diseño, pues, es en el caso de contenidos altos de reciclado,
pues uno identifica en esta etapa ya el contenido que tiene ese asfalto de reciclado que se ha recuperado de carpeta, pero ese contenido de asfalto, un ejemplo, por ejemplo, si tú recuperas el asfalto, lo llevas al laboratorio, haces el lavado asfáltico y determinas un 6% de contenido asfáltico de ese RAP, eh, hay estudios y hay también como que especificaciones donde te dice, oye, ese 6% del RAP no es en general el 6%. Tú tienes que calcular en función a cuánto de reciclado vas a meter en tu mezcla para que ese 6% no sea el 100%, sino sea un porcentaje nada más a considerarse dentro de la nueva mezcla. Entonces, es ahí donde nace una fórmula que te lo especifica la Federal Highway Administration y te dice, de acuerdo al contenido del ligante porcentual del RAP, de acuerdo al RAP que vas a utilizar en la mezcla y el total de contenido del ligante asfáltico en la mezcla, pues tú vas a considerar el porcentaje de sustitución del RAP para la nueva mezcla. Entonces, eh, esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay algunos casos donde se considera directamente el 70% del ligante, ¿sí? Bueno, eso es importante en la etapa del diseño. Y no solo eso, sino también es importante considerar dentro de la etapa post-diseño los ensayos a realizarse en el desarrollo de esta etapa, ¿no? Se pueden realizar ensayos de desempeño de TCR, te pueden desarrollar ensayos de deformación permanente para poder determinar el ahuellamiento, se pueden utilizar distintas técnicas para determinar como que el porcentaje de deformación que tiene la mezcla asfáltica con RAP. Se puede evaluar como que el agrietamiento por fatiga también, porque de por sí el RAP es un material que ya viene oxidado y al mezclarse con una nueva mezcla asfáltica siempre tiende a tender a fallar por fatiga. Entonces, a veces se tiene distintos criterios para poder empezar con esta etapa de la utilización del RAP. En algunos casos es seleccionar a veces como que un asfalto mucho más, un asfalto que tenga un PG mucho menor al que se ha obtenido en el RAP. En otros casos se le pone rejuvenecedores con el fin de poder mitigar las fallas por fatiga. En otros casos se utilizan asfaltos modificados con polímeros. En otros casos se le reduce, por ejemplo, el porcentaje de RAP con el fin de que no se deteriore por fatiga, porque es el principal tipo de falla que hay al momento de diseñar con RAP. Por lo general, el RAP no falla tanto por deformación permanente porque ya de por sí tienes un porcentaje que está totalmente rigidizado, tienes un agregado sumamente cubierto por asfalto, tienes un agregado que ya ha sido como que en su etapa de uso como que deteriorado, lo cual ha generado mayores angularidades en los agregados. Entonces, de por sí el RAP es un material que va a ser muy resistente y bueno ante la deformación permanente, va a tener altos valores de TCR, pero el principal problema está asociado a la fatiga, ¿no? Entonces, para poder mitigar esto, hay distintos criterios, como les iba mencionando, ¿no? También existen ensayos de evaluación de módulo dinámico cuando se trabaja con RAP, entonces esto con el fin también de determinar el comportamiento estructural en la mezcla asfáltica. Principalmente esto se podría hacer en usos donde vayas a utilizar RAP en bajas temperaturas o en proyectos donde tienes bajas temperaturas, como lo tenemos aquí en la Sierra Peruana. Y bueno, eso es respecto a la etapa de diseño, post-diseño. Y entrando ya al proceso de la aplicación, pues por ejemplo, esta es una parte de ya material preparado de RAP que se puede utilizar directamente en el proceso constructivo. Y es así como el RAP ingresa por estas fajas a las plantas de preparación de mezcla asfáltica, ¿no? De acuerdo al porcentaje, pues se puede meter así a las tolvas de mezclado de mezcla asfáltica el material reciclado, se hace la misma preparación que cualquier otra mezcla asfáltica. Hay que tener ciertos cuidados, obviamente, y la planta sobre todo debe estar como que adaptada para poder recibir material de RAP. Por ejemplo, este es un proyecto aquí en Perú, pues que ya se utilizaba a modo de prueba.
Entonces, donde se han aplicado, esta es una aplicación que ya se ha realizado con pavimento asfáltico reciclado. Entonces, de que se puede usar, se puede usar. Hay que tener ciertos cuidados, sí hay que tener ciertos cuidados en todas las etapas, ¿no? Selección de materiales, etapa de diseño, e inclusive en la etapa de producción y en la etapa de aplicación del RAP, ¿no? Porque en la etapa de producción de mezcla asfáltica también hay que tener mucho cuidado con las temperaturas en las cuales se calienta el pavimento asfáltico reciclado, porque de por sí este material ya es un material envejecido y si tú lo envejeces más, pues llegas a como que a, como que a ponerlo en una situación extrema al asfalto y lo cual también va a ser perjudicial en la nueva mezcla asfáltica, ¿no? Entonces hay que tener muchos cuidados también en la etapa constructiva, pues hay que tener los mismos cuidados que se tiene cuando se aplica un pavimento nuevo, ¿no? Ya yendo como a una etapa de cierre y para dar ciertas conclusiones, pues es importante uno conocer el porcentaje de RAP que vas a utilizar en la mezcla asfáltica. Pueden ir en distintos porcentajes. En el caso del ejemplo, lo he puesto al 40% porque es el valor máximo que se utiliza en Perú. Se pueden utilizar porcentajes menores del 25, 20%. De todas formas, hay que conocer el asfalto, conocer el agregado reciclado y también conocer las mismas características del material nuevo, ¿no? Entonces, luego, el requerimiento de poder desarrollar esta técnica no solo se concentra en la etapa de diseño, evaluación de materiales, sino también hay que hacer una evaluación del desempeño, ¿no? Y cuando me refiero a desempeño, no solo hacer una evaluación de deformación permanente, sino también hacer una evaluación de ser posible de fatiga, de ser posible de módulos resilientes o módulos dinámicos, y estos también asociarlos con el tráfico al cual va a estar expuesto, ¿no? Por ejemplo, en la imagen anterior, pues esta aplicación de RAP es en un proyecto de una autopista, ¿no? Donde pues se ha utilizado asfalto modificado como adherente, como asfalto nuevo dentro de la mezcla asfáltica. Se ha utilizado agregados vírgenes pues chancados por la terciaria. Y bueno, o sea, por eso es importante saber hacia dónde se va a ir, qué es lo que conocer de lo que se tiene y en función a eso como que encontrar un puente que conecte ambos requerimientos, ¿no? Es importante también es importante considerar, por ejemplo, la temperatura del diseño de la mezcla, eh, ya que el asfalto reciclado pues no se puede calentar ni tampoco llevar a las mismas exigencias que se lleva a un asfalto nuevo, porque lo envejeces más, como lo explicaba anteriormente, ¿no? En la diapositiva anterior. Eh, También considera lo mismo que se considera en el proceso constructivo de una mezcla nueva, como que los cambios térmicos y otros agentes externos. Y y ya yendo como una reflexión, pues los beneficios del rap son muchísimos, solo implica conocer el estado y las características de los materiales de forma individual, colectiva, en conjunto y hacer como que procesos iterativos donde pues si no sale con este diseño, sale con el siguiente y encuentras y al final como que buscas una solución y al final esto replicarlo en la etapa constructiva, ¿no? Eh, bueno, todo depende de las buenas prácticas que uses con el rap. Todo empieza en una etapa de selección, en una etapa de, de, del acopio en sí, cuando empiezas a recuperar el pavimento de campo, porque no es recuperar y llevarlo y acopiarlo como si fuera basura o como si fuera desmonte, sino todo lo contrario, llevar un proceso selectivo tal que te permita como que identificar, llevar un proceso de seguimiento. Inclusive en las etapas de almacenamiento se debe cuidar mucho de más humedad, de que caiga lluvia encima del material reciclado, de que caigan mayores rayos UV, se protege del sol, se cuida mucho esa etapa de almacenamiento. Y bueno, finalmente los beneficiados somos nosotros, ¿no? Beneficiado también el medio ambiente, porque nos lo va a agradecer en un futuro, en nuestras futuras generaciones también. Y obviamente el factor económico también es importante y clave al momento de poder desarrollar estas técnicas, ¿no? Como retos en la ingeniería que podemos tener acerca del uso de esto, pues ojalá lo podamos aplicar en más proyectos. Yo tengo entendido y conozco de distintas empresas que ya lo llevan aplicando y obviamente esto siempre tiene que estar respaldado dentro de una etapa de estudio, una etapa de diseño, una etapa también de evaluación post aplicación de esas técnicas y obviamente
compartir es como de este tipo, webinars, no sé, charlas, técnicas, congresos, son importantes para poder uno alimentar y enriquecer nuestra experiencia, alimentar nuestro conocimiento, ya que pues al divulgar todo ese tipo de información, pues nos va a permitir uno conocer de técnicas nuevas, de técnicas que ya se aplican y de técnicas que se pueden replicar inclusive en otros proyectos dentro del contexto nacional, ¿no? Entonces, ojalá podamos promover más el uso del RAP. Son soluciones muy ecoamigables. Y no solo está el RAP como solución ecoamigable, sino también hay múltiples soluciones, pero una de ellas es esta. Y bueno, les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por haber permanecido en la reunión, agradezco también mucho a SCI por la invitación. Esta presentación pues ha sido una, un preámbulo a lo que se va a aperturar como dentro del curso que se va a empezar a dictar la próxima semana. Es algo de lo que vamos a hablar en próximas sesiones que se está estructurando dentro del curso. Y bueno, dentro de mi experiencia, conocimiento y con la de ustedes también, pues ojalá que haya sido provechosa esta presentación. Sé que hay mucha información más por compartir, pero bueno, con algo se empieza y sé que esto puede ser un inicio para charlas posteriores y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pues aquí les dejo mi número de contacto, tengo mis correos también para que puedan escribirme en caso requieran de alguna pregunta o en caso de donde puedan compartirme inclusive ustedes sus propias experiencias para que también me puedan retroalimentar. Yo sé que pues uno no sabe nada ni tampoco lo sabe todo, ¿no? Entonces yo les agradecería pues de que puedan compartirme y en caso tengan dudas también de que me las hagan saber y con gusto les puedo ayudar, ¿no? También les dejo ahí como mi nombre con el que me pueden encontrar en LinkedIn. Y bueno, les agradezco nuevamente por haberse mantenido como que presentes en la reunión y les agradezco allá a Yomar, a Sergio y bueno, a todos los integrantes de su equipo que han podido hacer posible esta presentación. Te cedo la palabra, Yomar o Sergio. Muchas gracias. Hola. Sí, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí, Yomar, sí se te ¿Qué escucha. tal? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Gracias, ingeniero Rayson Wari, por su ponencia. Como usted comenta, es un tema bastante amplio y bastante interesante. Me gustaría decir que no es novedoso, pero la verdad es que todavía acá en el Perú pareciera, ¿no? Ya se venía aplicando hace bastante tiempo en otros países, pero falta darle fuerza acá en Perú, ¿no? Como bien has comentado. Me parece que ahí hay unas preguntas, si gusta, bueno, aquí Juan Velázquez para darle la oportunidad, creo que ha levantado la mano, ahí, si es que te puede trasladar la consulta directamente sería mejor, no sé si te parece. Sí, claro. A ver, adelante Juan Velázquez, creo que deben activar el micro ahí, Rayson. Ah, Buenas noches, ingeniero buenas Reison, gracias noches. por la ponencia. Si puede repetir la parte donde está explicando lo de las líneas de tendencia cuando estaba calculando el porcentaje de RAP, había una diapo con dos cuadros, me parece. Sí, claro, por supuesto. Ahí lo comparto. A ver. Eh, es acerca del blending chart. Esta, ¿cierto? ¿Esta? ¿A Sí, esta te refieres? Sí. sí. Claro, como había explicado, pues todo va a depender del porcentaje de reciclado que se vaya a utilizar. Pues de acuerdo a lo especificado por la Federal Highway Administration, te dice, de acuerdo al porcentaje, pues tú puedes como que, uno, el asfalto nuevo que vayas a utilizar en la mezcla, si va a ser, por ejemplo, menores al 15%, no necesitas como que cambiar el ligante asfáltico de tu proyecto. Quiere decir de que tú estás aplicando para la costa y tienes un PG ya seleccionado por parte de tu diseño, únicamente de mezcla asfáltica nueva, estoy hablando, para tu proyecto tienes un PG seleccionado, digamos, de 70 menos, no sé, menos 10, ¿sí?
Si tú vas a utilizar el 15% de RAP, tú no necesitas cambiar el PG previamente seleccionado de tu proyecto. Entonces, cuando tú vayas a mezclar como que ambas, tanto RAP como que con la mezcla nueva, en esa mezcla nueva, el asfalto previamente seleccionado no necesita ningún cambio, cuando son valores menores al 15%. Pero cuando son valores, digamos, del 15 al 25%, ese PG seleccionado de tu proyecto, o bueno, previamente seleccionado para tu proyecto, cuando está dentro de estos valores, tú requieres disminuir en un grado el PG. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos, si tú tienes en tu proyecto 70 menos 10, tú requieres disminuirle en un grado. Quiere decir que le bajas a un PG 64, ¿sí? Pero en el caso de que tú utilices mayores al 25%, como en el ejemplo que puse, que es un 40%, tú necesitas estructurar una tabla de mezcla, que es un blending chart. Entonces, aquí se empieza a armar la curva. Entonces, el PG en el lado derecho, al 100% de RAP, tú tienes el PG que has identificado en el DCR a tu asfalto recuperado, ¿sí? Entonces, ese asfalto recuperado, por ejemplo, tú has identificado mediante la evaluación que tiene un PG de 92, ¿cierto? En tu proyecto, tú has seleccionado previamente un PG 70, ¿no? Entonces trazas la curva. Entonces, esa curva que tú trazas te va a permitir como que identificar hasta qué porcentaje como máximo tú puedes como que trabajar eh, utilizando RAP. ¿Sí, sí me dejo entender? Entonces, si tú, digamos, quieres trabajar, no sé, con 20%, tú tienes que trazar, obviamente, equidistar y decir, este PG, este PG es el que requiero, ¿no? ¿Y cómo puedes disminuir la curva de este blending chart? Tú puedes disminuir la curva, uno, utilizando, digamos, rejuvenecedores de asfalto, ¿no? Rejuvenecedores de asfalto, tú puedes bajar el PG del asfalto recuperado como de 92, lo puedes bajar, digamos, 88, 84. Entonces, va a depender de la dosificación que también utilices en la etapa de evaluación y en la etapa de selección de asfalto y selección del porcentaje óptimo de rejuvenecedor. No solo es, no es un único criterio el utilizar rejuvenecedor, puedes utilizar una mezcla mucho más blanda, ¿sí? Entonces, al utilizar una mezcla más blanda, te va a proporcionar utilizar mayor porcentaje de RAP, te va a proporcionar también, mitigar como que problemas y riesgos del uso o perdón, mitigar riesgos de fallas por fatiga, por ejemplo, ¿no? Que es el principal problema. Entonces, es así como se empieza a determinar eso. No sé si quedó clara la explicación. Sí, gracias. Vale, con mucho gusto. Adelante, Yomar, no sé si hay otra consulta. Y, Reito, muchas gracias Ah, por Sergio. la respuesta a la consulta del ingeniero participante. Bueno, muchas gracias por tu excelente ponencia. Has tocado temas bastante claves del tema del reciclado de pavimentos. Como comentó Yomar, a nosotros nos falta todavía explotar mucho más este tema, este aspecto de los pavimentos. Y es valioso, ¿no? Porque tenemos un material que muchas veces termina en el botadero o termina en algún otro destino que no es el que debería ser, ¿no? Entonces, todo esto suma, ¿no? Este tipo de eventos donde se comparten experiencias, conocimientos, además de los tramos de prueba que vienen haciendo algunos proyectos. Todo esto va sumando y el objetivo es pues que mejoremos nuestras especificaciones, como tú mismo lo has indicado. Todavía están, nuestras especificaciones todavía están por desarrollarse, por complementarse, por actualizarse y que vaya de la mano con las tendencias actuales que también has tocado. Solamente vamos a comentar una pregunta más. Eh, nos está
preguntando el ingeniero Galo Vázquez, nos saluda desde Ecuador. Bueno, él está preguntando sobre el curso de reciclado. Bueno, el curso que nosotros vamos bueno, que el ingeniero Rayson Wari va a dictar a partir del martes 11 de noviembre, o sea, el próximo martes, está denominado Mezclas asfálticas, diseño, tendencias y aplicaciones en proyectos viales. Y dentro de este curso, el ingeniero Rayson va a tocar el tema de los asfaltos reciclados también, ¿no? Entonces, a partir del día martes pueden acompañarnos en este curso. Voy a comentar una consulta sobre nuestro compañero Roberto López. Él dice, según el proyecto de Panamericana Norte, en virtud del análisis alcanzado, ¿en qué capa del pavimento fue construido a modo de tramo de prueba? Claro que sí. Un saludo al ingeniero Roberto. Pues gracias de antemano, ingeniero, por la pregunta. Pues sé que siempre su aporte es valioso en todo sentido. Pues este tramo de prueba ha sido colocado en la última capa, ¿sí? Pero eh, esto puede ser aplicado en distintas capas, por lo general, a veces para mitigar el riesgo. eh, Algunos, de acuerdo a su criterio también y siguiendo algunas recomendaciones, pues lo aplican en capas intermedias, dependiendo también a la exigencia del proyecto, dependiendo al criterio también que se utiliza al momento de diseñar y al criterio que se utiliza al momento de seleccionar el ligante asfáltico con el que se vaya a mezclar. En este caso, pues se ha aplicado un asfalto modificado y eso de cierta manera da muchas ventajas al momento de desempeñarse en la operación, esta capa de rodadura, pero eh, todo va a depender de los cuidados y criterios que tenga la gente que esté dedicada a la aplicación de esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el tema aeroportuario no se puede aplicar como capa de rodadura. En el tema aeroportuario te piden aplicarlo como base asfáltica, sea con asfalto modificado, pues en el caso de pavimentos aeronáuticos te piden con asfalto modificado sí o sí, pero aún así, utilizando asfalto modificado, no puedes aplicarlo como capa de rodadura. La normativa es clara, la FAA, la Federal Aviation Administration, te dice, si tú vas a utilizar RAP, puedes utilizar hasta cierto porcentaje, pero no en capa de rodadura. Puedes utilizarlo en márgenes de pista, puedes utilizarlo en márgenes de calles de rodaje, o puedes utilizarlos en bases asfálticas, nada más. Pero en el caso de pavimentos viales es un poco más versátil y va a depender mucho del criterio. Pero respondiendo a su pregunta, sí ha sido construido a tramo de prueba, se ha utilizado asfaltos modificados, se han utilizado ciertos porcentajes de RAP y ojalá pues, ¿no? Se cumplan las expectativas. Eso esperamos todos, pues para que esto también sea compartido, aplicado también y sea como que una semillita más que permita como que desarrollar y aplicar esta tecnología por muchos constructores más y también de que el Estado impulse esta iniciativa, ¿no? No sé si habiendo explicado eso, si absuelvo su duda, ingeniero. Sí, me parece que sí, Rayson está dando las gracias por la explicación. Una consulta más. Hay una consulta del ingeniero Paco Jauregui. Él pregunta, ¿también se puede hacer el reciclado considerando la base granular y la carpeta asfáltica en conjunto y después sobre ellos colocar la carpeta asfáltica? Ah, sí, claro, sí se puede hacer eso. Sí se puede hacer eso. Se necesitan recicladoras por lo general para hacer eso, o bueno, o llevarlo a planta y poder hacer ese tipo de reciclado, ¿no? Y meterlo dentro de la base granular. Después de eso, colocar una carpeta asfáltica, o sea, sí se puede hacer, sí se puede aplicar como carpeta asfáltica, inclusive reciclando y luego como que poniendo una capa reciclada, pues va a depender también mucho de las solicitudes, ¿no? O sea, obviamente si va a estar expuesto a una vía de alto tráfico, pues probablemente
lo que se quiere es mitigar riesgos, ¿no? O sea, no estamos descubriendo la pólvora aquí, ¿no? O sea, es una solución para reaprovechar, más no es la solución definitiva a las distintas solicitudes que requiere un proyecto, ¿no? Entonces, o sea, es una solución versátil, pero pues va a depender qué tanto riesgo quiera asumir el constructor, el consultor al momento de poder hacer esto, ¿no? Desde mi punto de vista, yo diría, obviamente, es una solución, pero no es de que sirva para todo, ¿no? O sea, puedes utilizar este reciclado, pues, no sé, para vías intermedias de tráfico, para vías de bajo volumen, o si vas a utilizar en una vía de alto tráfico, pues tendrás que utilizar, no sé, rejuvenecedores, utilizar menor porcentaje de RAP, no vas a utilizar pues un alto porcentaje de RAP porque pues es una vía expuesta a alto tráfico, si las velocidades son lentas, igual, entonces vas a tener que mitigar esos riesgos con el fin de que esa solución no sea definitiva y tampoco te pongas la soga al cuello con esa solución, ¿no? Entonces, como plantea el ingeniero Roberto, por ejemplo. Entonces, preguntaba si puede ser aplicable en rodadura o en carpeta. Entonces, si vas a aplicarlo, no sé, o con altos porcentajes, sin ninguna modificación del agregado virgen, sin ningún rejuvenecedor, probablemente lo mejor sea como que aplicarle una capa intermedia, ¿no? Con una capa y con menores porcentajes de RAP. Vas a tener que obviamente identificar también si el asfalto del RAP es como que está muy oxidado, muy envejecido, ¿no? Entonces, todo va a depender de las solicitudes del proyecto y no solo de eso, sino también va a depender mucho de la realidad a la que se va a plantear esta solución, ¿no? Bueno, no sé si está clara la explicación. Gracias por su pregunta, ingeniero Paco. Bien, muchas gracias, Rayson, por las respuestas. Nuevamente, a nombre de ASI Perú, muchas gracias por haber compartido con nosotros, con el público o con el público participante, estos conceptos claves, concisos, directos, son bastante valiosos. Eh, no me queda más que darle también las gracias a los participantes por permanecer en esta exposición. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a seguir difundiendo más de estos temas con la participación de otros ponentes y también del ingeniero Rayson Wari. Los agradecemos, los invitamos a que se inscriban al curso que se va a iniciar el próximo martes 11 de noviembre, este mes, el próximo martes. Y bueno, muchas gracias, Rayson. Te deseo las palabras finales para que ya puedas despedirte y con eso damos por terminado el pequeño evento. Muchas gracias. No, te agradezco nuevamente, Sergio, Yomar, y también a la gente con la que pues, ustedes trabajan. Le agradezco también mucho el espacio a SCI para haber dado esta charla. Le agradezco también a todos los oyentes. Y como les dije al final de la presentación, pues para lo que pueda servirles, pues ahí les dejo mis datos de contacto y encantadísimo de poder aportarles al menos con un granito de arena. Muchas gracias a todos y bueno, estamos viéndonos pronto. Gracias, Sergio. Gracias, Yomar. Hasta luego con todos. Gracias, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Luego.